político. Bien, señores, ahora nos acompaña el ingeniero Radamés Segura, miembro del Comité Político del PLD, aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Buenos días, ingeniero, ¿cómo está usted? Buenos días, Julio. Buenos días, Eury. Buenos días, Anibelca. Buenos días, José. Buenos días, Melton. Sí. Y naturalmente, muy buenos días a nuestra querida amiga María Elena Núñez. Una gloria de la... Así es. Gracias. Bueno, ¿cómo están los aprestos ya en esta etapa, que es una etapa para un grupo de precandidatos, es prácticamente una etapa final, ¿no? Porque el tramo final. Se está al borde de una definición. Sí. Yo quería, si me lo permiten, antes de entrar mucho en materia, hacer una precisión con relación a una explicación que había dado Eury hace un tiempito. Eury, materia estructural, ¿verdad? Dentro del PLD. Eury, prepárate. Ustedes conocen, igual que yo, al partido. El PLD es un partido que tiene una estructura. Escúchame, que es un mensaje de Gedeón. ¿Qué dice una estructura? No, pero un mensaje de Gedeón. Eury. Dice que guarde tu artículo, que guarde su artículo de ayer. Ok. Que no fue él directamente que me lo dijo, pero una gente cercana a él, que guarde su artículo de ayer. Ajá. Porque pero ya Eury lo publicó, ¿cómo lo va a guardar? No, el Gedeón, que Leonel, el hombre del siglo XXI. Él dijo en el 2015 que Leonel había fracasado. El único político que puede conectar, escúchame, Ramé, el único político que puede conectar con el siglo XXI. Entonces él dice que por favor que lo guarde, que dígale a Eury que lo guarde, que estoy seguro. Ya lo guardé. Que el día 7 él va a amanecer recitando ese artículo. Dice, yo no sé lo que quiere ¿El que lo conecta con el siglo XXI o el que lo ataca? ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos? Hay dos. El de ayer. Hay dos. El que la loa a Leonel. Que la guarde para que el día, para que a partir del día 7. No, porque yo tengo guardado donde él dijo que Leonel nunca puede ser un líder del siglo XXI. Si yo lo tengo guardado. Gedeón sí es un líder del siglo XXI. Leonel no. Vámonos con la precisión del ingeniero Radamés Segura. Pero una de las características de los líderes es que hay que ser coherente, y cuando tú tienes un cambio de opinión, eso porque es posible. Pero eso no le quita a Gedeón que sea un líder del siglo XXI. Uno de los pensadores más profundos que tiene esta sociedad es ese tipo. Olvídense de esa vaina. Adelante. Seguimos. Entonces, decías una precisión. Sí, el PLD tiene una estructura piramidal, como yo decía. Entonces, arriba está la dirección del partido, los miembros del comité central, dentro de los cuales también están los miembros del comité político. El comité central del PLD tiene 630 miembros aproximadamente. Correcto. Entonces, como en el padrón del PLD hay registrados 2.9 millones de miembros, la inmensa mayoría del PLD, o el PLD casi completo, vamos a decir así, está en la base del partido. Así es. Está en los comités intermedios y en los comités de base y en los miembros sencillos del partido. Simpatizantes del partido. Ahora, en el caso nuestro, nosotros sí tenemos una estructura, y yo diría la más grande estructura que pueden tener los precandidatos a nivel de la base del partido. Nosotros tenemos, de los 2.044 comités intermedios que tiene el partido aquí en el país, nosotros tenemos ya núcleos de trabajo integrados de por lo menos 5 presidentes de comité de base en más de 1.000 intermedios. Y tenemos una estructura provincial en cada uno de los lugares. La candidatura de la candidatura nuestra. Ok. Ahora, ¿estás trabajando para tu candidatura? Para nuestra candidatura. Nosotros somos la tercera fuerza política de aquí dentro del PLD. O sea, después de Leonel y Danilo. Después de Leonel y Danilo. Siempre lo hemos sido. Se lo pueden preguntar al presidente Danilo Medina. Es más grande que la de Temo, porque la de Temo tiene una estructura nacional también. Es que yo he trabajado desde hace mucho tiempo formando una estructura política. Yo llegué a tener 20 diputados. ¿Cuál de esos precandidatos puedo tener? Diputados? Sí, 20 diputados. Sí, bueno, Domingo Pá era diputado nuestro, Carlos Peña, Merán. Todo eso. Henry Merán era de Pero todo era nuestro. ¿Qué verdad, Montán? ¿Qué era lo que había dicho? Pero fue Radamés que hizo a Merán. Son de San Juan ellos, recuérdate. Yo lo llevé a ellos al comité central y a ser diputado. Pero usted mencionó 3, no 20. No, yo te voy a seguir mencionando para que tú sepas. Radamés, el padre de Henry Merán. Sí, el papá político. No es Leonel. Y no es Leonel. No, es Radamés. Yo voy a ver a Henry ahorita, le digo. Díselo, di que te va a decir. Pero Henry Merán fue formado por mí. Pero ve acá. Óyelo.
lo trajo de San Juan. Y lo hizo diputado. Lo hice miembro del Comité Central y posteriormente diputado. Henry llama. Él dice que lo trajo. No hay ningún problema con eso. Y lo hizo diputado. ¿Qué fue lo que dijo Eury? Pero tú eres miembro del Comité Central del partido, tú debes conocer todo eso. Ay, o sea. Entonces, evidentemente. ¿Qué fue lo que dijo Eury? Si no es por Radamés, a Henry Merán no lo conociera nadie. Eury, tú dijiste que no por la calidad. No, yo dije que las dos estructuras más grandes son las de Leonel y Danilo. Sí, permítame explicar. De su trabajo. Ahora. O sea, yo dije que las dos estructuras más grandes son las de Leonel y Danilo. ¿Qué ha ocurrido? Y la más grande ¿Tú la de quieres Danilo? que te siga mencionando? Sí, mencióname por lo menos tres más. Y Carlos Peña también. La Popi. Carlos Peña también. ¿También? Sí, Carlos Peña fue. Claro que la Peña. Hay algunos Carlos hijos. Peña también, Domingo Páez, la Popi. Ahora, señor Segura. Y Denia Doñé. Señor Segura, hay algunos Plutarco hijos que Pérez, usted debe revisar. Franklin Peña. Claro que sí, toda esa gente pasaron por Pero el toda esa gente sigue en su, vamos a decir, en su corriente. Ahora, en su... precisamente yo quiero hacer la precisión ahora vamos a ver de la eso. ¿Qué ocurre? Que el partido, el PLD, se ha ido convirtiendo en una organización presidencialista. Como el PRD. Y entonces los compañeros están adheridos fundamentalmente a los dos grupos más grandes, porque son esos grupos los que han ocupado la presidencia de la República. Por ejemplo, voy a poner un caso. En el año 2011, Leonel era el hombre más poderoso del PLD. Tenía mayoría en el comité político, mayoría en el comité central, mayoría en el bloque de diputados y mayoría en el bloque de senadores. Y hoy Danilo es el hombre más poderoso del PLD, tiene mayoría en el comité político, mayoría en el comité central, mayoría en los senadores. En las cuatro instancias. ¿Y cuál es la diferencia que ha habido entre ellos dos? Bueno, que en el 2011 Leonel era el presidente de la República y en el 2019 Danilo es el presidente de la República. Entonces, ahí se establece ese tipo de correlación. Ahora, los diputados y los senadores actuales, los gobernadores y los alcaldes están vinculados fundamentalmente con el sector del presidente Danilo Medina y en cierta medida con el sector del presidente Leonel Fernández. Entonces yo no aparezco con una cantidad de senadores o con una cantidad de diputados porque ellos están vinculados con los dos presidentes y hay incluso personas que dependen de esos presidentes, precandidatos que han dependido siempre directamente de esos presidentes y esos compañeros han decidido adherirse, ¿verdad?, a esos aspirantes que dependen de una de esas dos figuras, dependen directamente, porque yo he sido un hombre independiente, yo he tenido una candidatura independiente siempre. Es decir, nuestro proyecto surgió en el 2005 y el 2006. En el 2005, con la llevada al Comité Central de por lo menos 6 o 7 compañeros, y en el 2006 con la llevada al Congreso de una serie de compañeros a la Cámara de Diputados. Ahí surgió nuestro proyecto. Y nuestro proyecto siempre ha sido un proyecto independiente. Ahora nadie tiene una estructura en la base del partido como nosotros. Ahora que ya Danilo no es candidato, ¿Plutarco obedece a los intereses suyos o sigue obedeciendo a los intereses de Danilo? Lo que ha pasado es lo siguiente. Yo tenía todo ese grupo de diputados. Un bloque, usted tenía un bloque dentro de un bloque de 20. Oye, esa vaina. Le decían los eléctricos. Y se le decían los eléctricos, porque cuando se hablaba de la plancha eléctrica, eso era todo. Ahora, cuando a mí me cancelan de la CDE en agosto del año 2009, entonces yo comienzo a caer en una cierta debilidad, porque evidentemente, como dice Maquiavelo, la lealtad en política no es para siempre, sobre todo cuando desaparecen las causas que le dan origen. Y evidentemente tú tienes que tener completamente claro eso. Oye, pero esto es muy grave lo que está diciendo Radamés. Entonces, evidentemente... O sea, ya las causas que le dieron origen a su bloque no existen. Pero claro, porque le dieron origen al bloque nuestra administración en la CDE. O sea, que ellos dependían de la administración, no de su liderazgo. De la administración de la CDE. Mira, José, cuando una persona ocupa una determinada posición, hay una lealtad que se manifiesta hacia esa persona. Ahora, esa lealtad puede estar disfrazada de una lealtad distinta. ¿Qué quiere decir eso? Que después que la persona... ¿Usted se está quejando de todos esos líderes? No, yo no me estoy quejando de nadie. Oye, no le está explicando la realidad política. No me venga a mí con ese tipo de cuestiones. Está hablando de real política. Yo te estoy diciendo a ti, yo estoy diciéndote a ti, te estoy diciendo que esa persona cuando ocupa esa posición genera, ¿verdad?
simpatía. ¿Y Peñarrubio? Esa empatía. Momentito, por favor. Esa empatía. Y entonces, después que usted sale, usted se da cuenta de quiénes estaban con usted y quiénes estaban leales a la función que usted ocupaba. O sea, quiénes querían el cargo y quiénes lo querían. Pero eso es normal porque le ha pasado a Leonel y le ha pasado también a Danilo, porque a Danilo le pasó en el año 2007. Sigue leal a Peñarrubio, que yo siempre lo identificaba con usted a Peñarrubio. Peñarrubio, ayer yo estaba en un acto, una asamblea grande que hicimos en Barahona. Y Peñarrubio estaba sentado al lado mío. No, pues entonces se mantiene firme. Entonces, evidentemente. ¿De cuáles otros dirigentes que estuvieron bajo su égida, bajo su influencia, que dependieron de usted para llegar a ciertas posiciones, hoy ya no pertenecen al entorno suyo? Que uno conozca. Bueno, mucho. Por ejemplo, Víctor Mencía en Santiago. Víctor Mencía. Ay, mi madre. Es diputado. Puedes preguntárselo tú también. Sí, a ver. También está la compañera Nancy Santos, está el compañero Eduardo Viñas. Son de Santiago Rodríguez. ¿Y cómo se llama? Está Roberto Pérez Lebrón, que es de allá de la circunscripción número 2 de San Juan. Toda esa gente son ahí de carne y hueso. La Ñiñín. ¿Quién? Ñiñín. No. La diputada. La diputada Ñiñín de Vicente Noble. Rudy. Porque conoces poco al PLD. Pero Rudy es danilista. Yo no estoy hablando de que esas personas estén con Danilo o estén con Leonel. Lo que yo estoy diciendo que una vez fueron del entorno nuestro. Ni tampoco los estoy denostando ni hablando mal de ellos. Señor Segura, sino lo que estoy poniendo eso de manifiesto para que se sepa que nosotros tenemos una fuerza política independiente y que esa fuerza política ha pasado por momentos de gran auge en materia de diputados, en materia de alcaldes y en materia de regidores. Cuando se refirió al comentario de Eury, fue que Eury subestimó su estructura, dijo que no tenía. ¿Qué fue lo que dijo Eury? Fue que lo subestimó. Yo dije que hay dos grandes estructuras. Esa pelelengua es para ti, no para nosotros, Es lo que dijo Eury. Yo dije que habían dos grandes estructuras. Yo dije que todos los otros estaban en función de esas dos grandes estructuras. Lo que dice Radamés es que él tiene su propia estructura. Ahora, la pregunta entonces, Radamés, sería... Y estoy demostrando con los hechos que sí, que era verdad. Pero tú eres danilista, ¿o no? No. Entonces, tengo que precisar eso. Ok, precisamente. Que eso es lo que yo quería decir. Vamos a ver. Yo no soy ni de Danilo ni de Leonel. Tengo una estructura independiente. Nosotros tenemos la tercera fuerza política del país porque ningún compañero de los que está compitiendo con nosotros ha dado una demostración de tener tantos diputados independientes o tantos alcaldes o tantos regidores independientes como la dimos nosotros. No pudiéramos buscar en la cuarta fuerza porque Reinaldo... Señor Segura, pero espérate, usted habla de que es... Ahora, señor Segura, es buena una aclaración. Usted dice no soy danilista, pero usted dice que lidera a lo interno del PLD la tercera fuerza, la tercera estructura. Creo que le estoy interpretando bien. Porque es una estructura ¿verdad? independiente de la del presidente Medina. Pero habla de la tercera, o sea, la tercera. Leonel, Danilo y usted, algo así. No. Lo digo y lo demuestro. Pero la pregunta, pero vámonos en esto. Entonces, si es danilista o no, porque está en el grupo de Danilo. Pero está en el grupo de Danilo. Pero ya te aclaro eso. Ahora, en la parte que nos vamos aterrizando más, Radamés es parte del acuerdo. Exacto, del acuerdo. De los danilistas. De los 8, ahora son 8. Son 8 ahora. Ahora son 8. Sí, porque está Marisa y Gonzalo. Sí, entonces... Sí, pero eso viene... Un saludo para Marisa. Adelante. Okay. Eso viene del año 2014. Pero en el año 2014 estábamos compitiendo una serie de compañeros para la candidatura presidencial. Entonces vimos que habían algunos aprestos para la reelección del presidente Danilo Medina. Y ahí los compañeros comenzamos a ver que en nuestro proyecto debía haber un plan A y un plan B. El plan A era yo y el plan B era alguien, ¿verdad? Uno de las dos grandes fuerzas. Entonces los compañeros decían, una parte de los compañeros hablaron, bueno, si tuviéramos que hacer algún tipo de acuerdo táctico, unos pensaban que se debía hacer con Leonel y otros pensaban que se debía hacer con Danilo. Yo opiné lo siguiente, yo dije, bueno, en el caso del presidente Fernández, el que hace cualquier tipo de acuerdo táctico con él y aspira a la presidencia de la República es para ir a entregar sus aspiraciones, porque el presidente Fernández no negocia sus aspiraciones presidenciales con nadie. En cambio, el caso del presidente Danilo Medina, él es una persona que también le gusta el poder, pero él tiene una situación especial.
y es que tiene un impedimento constitucional, que lo tenía, ¿verdad?, para la 2016. Ese impedimento constitucional podría resolverse, ¿verdad?, modificando la Constitución de la República, pero podría no resolverse. Y entonces, en el caso de que no se resuelva, nosotros habríamos hecho una alianza, en verdad, correcta con él, porque eso facilitaría nuestro trabajo para la candidatura presidencial. Felizmente se dio en el año 2015 que ese impedimento fue solucionado y Danilo aspiró en el año 2016. Esa alianza táctica se ha mantenido. Entonces ahora, cuando Danilo ha llamado el año pasado para que el que quisiera lanzarse se lanzara, pues nos lanzamos un grupo. Pero yo siempre me lancé dentro del contexto de que yo tenía una estructura de trabajo que había estado formando en todo el país. Y entonces, ¿qué ha ocurrido? Que el 22 de julio del año, de este año, el presidente se dirigió al país para decir que declinaba sus aspiraciones. Pero antes, en una reunión que sostuvimos, ¿verdad?, con los miembros del comité político que de una u otra forma hemos estado en su entorno, yo había planteado lo siguiente: que nosotros intensificáramos nuestro trabajo político, los precandidatos, y que yo estaba de acuerdo en que en el caso de que el presidente Danilo Medina, que él hiciera sus diligencias para poder habilitarse, que él las hiciera. Y si resultaba habilitado, él tenía dos opciones: o aspiraba a la presidencia o no aspiraba. Y que en el caso de que él, una vez habilitado, dijera que aspiraba a la presidencia, lo dijera públicamente, yo iba a apoyarlo. Iba a declinar mis aspiraciones para apoyarlo. Eso ocurrió, digamos, en el mes de junio. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que probablemente por esa razón, el presidente, cuando declina el 22 de julio, el 23, me incluyen a mí dentro del grupo que se reunió con él para, evidentemente, llegar al acuerdo en que se ha llegado. Y yo me siento muy honrado, muy contento con el presidente Danilo Medina, de que sin yo ser una persona de su entorno, ¿verdad?, más cercano, de su núcleo más cercano, como otros compañeros que están aspirando, me haya considerado y me haya puesto a mí al mismo nivel que a ellos, frente a él. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el acuerdo que hay entre ustedes con relación a la forma en la que se va a seleccionar el candidato, y si todo eso se ha mantenido igual con la incorporación de nuevos candidatos? El acuerdo que hicimos con el presidente fue muy sencillo. Él nos dijo: ustedes son mis amigos, nosotros 6, y cualquiera de ustedes puede ser el presidente de la República, tiene condiciones para hacerlo. Yo voy a ser imparcial con ustedes. Ahora, debemos dividir el periodo, ¿verdad?, de aquí al 6 de octubre en dos partes. ¿Cuándo fue eso? Eso fue el 23 de julio. Al otro día de la mañana. Al otro día, a las 10 de la mañana en su despacho. Okay. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir ese periodo porque Leonel es un candidato, ¿verdad?, de cierta fortaleza, y evidentemente que como yo he tenido una represa de simpatía, entonces ustedes no han logrado crecer lo suficiente debido a que yo he represado más del 50% de la simpatía dentro del PLD. Que no iba. Porque no había definido todavía eso. No definió. Sí, porque no lo había definido. Entonces, en función de eso, dijimos, vamos entonces a mitad de camino, y escogimos la primera semana de septiembre, para hacer un grupo de encuestas, 3 firmas encuestadoras, y entonces el compañero que resultara ganador de por lo menos 2 de esas encuestas, recibiría el apoyo de los demás. Y yo estoy comprometido con eso, voy a cumplir mi palabra, no hay ningún tipo de inconveniente. Luego se ha incorporado posteriormente el compañero Gonzalo Castillo y la compañera Marixa Hernández. Ellos también se han acogido a ese predicamento y también estarán incluidos en las encuestas que se van a hacer del día 2 al día 6 de septiembre. ¿Esa encuesta será con un universo general abierto como serán las primarias?
Es a similitud de la primaria. Son abiertas las primarias. Para que las primarias son abiertas, entonces... ¿Y por qué atacan a Gonzalo tanto del grupo de Daniel? Siendo el de Daniel. Bueno, Gonzalo es una persona de mucha confianza del presidente Danilo Medina. Bueno, pero le dicen improvisado que yo. No. Él es una persona de mucha confianza, es del presidente Danilo Medina. Sí. Yo no lo he atacado a él. Tú. Ahora, sí se han hecho determinados comentarios, y yo creo que algunos comentarios son razonables sobre las situaciones que se han presentado. ¿Pero tú lo estás atacando? Por ejemplo. No, pero... Él dice que hay algunas críticas que son razonables. Críticas razonables. Por ejemplo. Algunas situaciones. Por ejemplo, ¿qué dicen los compañeros? Algunos compañeros, en el caso de él, dicen, bueno, tú estuviste, al igual que Francisco Javier, en la reunión que el presidente Medina hizo el 3 de marzo del año 2016 con lo que irían a aspirar. Y ustedes siempre mantuvieron el criterio de que no aspiraban. Entonces, algunos de ellos han dicho, los que eran ministros, bueno, nosotros renunciamos desde hace mucho tiempo a nuestros respectivos ministerios, pero tú te mantuviste todo el tiempo trabajando en tu ministerio. Ellos entienden que habría una especie como de ventaja comparativa entre el que se ha mantenido en un ministerio y el que no. También habían algunas situaciones donde personas, que yo excluyo al propio Gonzalo de eso, evidentemente, lo conozco bien, llamaban supuestamente a nombre de él para, pudiera decirse de una manera, en cierta medida compulsiva, decirle, mira, ahora usted viene para acá, usted viene para acá, usted viene para acá, porque nosotros contamos con el apoyo del presidente de la República. Entonces, eso creó una cierta confusión, pero ya eso fue aclarado. Okay. Hicimos unas reuniones, se aclararon esos términos, se le habló también al propio compañero Gonzalo en esos términos. Yo hablé. Yo me siento con la calidad para hacerlo y él puede decir lo que yo dije. ¿Qué dijiste? Entonces, evidentemente, esas mismas observaciones. En la reunión. Que yo entendía en la reunión. Se llama eso corrección fraterna. Está bonito eso. Bueno, corrección fraterna. Está bonito eso. Gracias, sí, claro, tenemos bastante. Nada más, ¿usted perteneció a la izquierda? Sí, yo fui Pacoredo. Sí. ¿A quién usted organizó en el Pacoredo? ¿O era compañero suyo? No, Danilo no era Pacoredo, no vaya tu compañero. Pero Eury. ¿Tú eres Radamés? Sí, yo soy Radamés. Pacoredo de San Juan, pero eso lo hablaremos tú y yo, porque yo sé lo que tú dices. Lo hemos hablado. Danilo no era Pacoredo. Danilo era de la Asociación de Estudiantes de San Juan. Pero eso no es delito. Gracias. Digo, no. Gracias al ingeniero. Ingeniero, finalmente. Antes de que usted se... No, pero antes de que usted se vaya, ingeniero. Pero déjame hacer una pregunta. Usted que estuvo en la parte inicial del anticaso Odebrecht. Eso mismo era, ok. Usted estuvo involucrado en el anticaso Odebrecht. Entonces... que lo sacaron limpio, vamos a decirlo. Así es. Yo lo Gracias a Dios. ¿Qué opina usted después que salieron nuevas revelaciones que no están sobre la base de rumor, sino sobre la base de aportes concretos, claramente identificados, incluyendo aportes admitidos por personas que tenían la doble condición de servirle al gobierno y al mismo tiempo trabajaban para Odebrecht? Bien, la República Dominicana tiene un ordenamiento constitucional y jurídico. Por ejemplo, en el caso del Ministerio Público, que está encabezado por el Procurador General de la República, según la Constitución se le reputa como el juez de la querella. Y entonces, evidentemente, cuando hay denuncias de cualquier índole que sea, en este caso, la que tú estás mencionando, corresponde a la Procuraduría General de la Nación atender a esas preguntas. El querellante, según el Código Procesal Penal, tiene la facultad de presentar cualquier tipo de querella o de denuncia frente a la Procuraduría, y entonces la ley coloca un instrumento para que él pueda hacer valer sus derechos. Entonces, yo creo que ciertamente hemos escuchado en investigaciones, ¿verdad?, que hay algunas comunicadoras o comunicadores que han revelado de que hay una situación, ¿verdad?, que se ha dado con el caso Odebrecht, que no fue investigada en la primera etapa del proceso, que fue la etapa, ¿verdad?, que ha concluido y que ya pasó incluso el periodo de instrucción y que está en juicio de fondo. Entonces, el Procurador General de la República, como cabeza del Ministerio Público, como juez de la querella,
le correspondería hacer las investigaciones del lugar. Si él no las hace, es porque considera que no son oportunas, y si las hace, las considera oportunas. Y nosotros lo que tenemos que acostumbrarnos a saber que cuando cualquiera de nosotros ocupa un cargo público donde se manejan fondos del Estado Dominicano, fondos de la administración pública, evidentemente que tiene que estar dispuesto a ser escrutado en cualquier momento y a que pueda decir la verdad. Eso depende de la voluntad de él, de que él entienda pertinente que a uno se le debe investigar y que entienda pertinente que a otro no se le debe investigar. Sí, esa discreción, Julio, yo considero que la justicia debe ser imparcial y que la Procuraduría General de la República debe actuar con un criterio de imparcialidad. Pero Norge Botello y yo estuvimos discutiendo en una ocasión, que en paz descanse, un hombre grande, que los actos de las personas no son enteramente objetivos, porque el hombre es de naturaleza subjetiva. Y evidentemente que hay pasiones, hay preferencias, hay situaciones que se dan y uno entiende cómo deben producirse. Todo el mundo tiene esa situación de por medio. Nadie es enteramente objetivo. Yo no sé, en verdad, porque tendría que auscultar el cráneo, trepanarlo, del magistrado procurador general de la República para saber cuál sería su accionar en el caso, ¿verdad?, de este tipo de denuncia que se está haciendo y que ya se ha presentado públicamente. Por lo menos a mí, yo entiendo que la lógica indicaría que él debe investigar y que debe producir una determinada respuesta, ya sea en un sentido o en el otro. Y meter a todo el mundo. Bueno, señores. No, yo no estoy hablando de nada de eso. No, digo yo, meter a todo necesariamente. el mundo. No, a todo el que haya que investigar. No hay que meter a nadie. El que está. Porque en ese caso. No son todos los que están, ni son todos los que son. En ese caso, ahí no hay que meter a nadie. Ahí nada más hay que ir a buscar la lista que publicó el Mailban y decir, mira, Julio Martínez Pozo, mírenlo aquí, él recibió tanto, se lo enviaron a través de esta cuenta, se lo depositaron aquí. Julio, eso ahí está clarito, pero parece ser que es más fácil investigar o someter a aquella persona que se dice, mira, fulano de tal era amigo de fulano. Como era amigo de fulano, probablemente recibió algo, pero yo no sé. Se colige, pero, sí. pero eso no está probado. Entonces, a ti te gusta investigar más. A ti te gusta investigar más eso que lo claro. Cambio y fuera. Que yo